Ya estamos los integrantes de la mesa, ya están asistentes muy selectos. Yo creo que es buen momento de iniciar con esta mesa del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los fines o los impuestos con fines extrafiscales que se han modificado con esta reforma hacendaria, con especial énfasis por el perfil de quienes nos acompañan hoy en los famosos impuestos a la comida chatarra, que así se les ha llamado coloquialmente, aunque técnicamente el término no sería tan adecuado. Voy a presentar a quienes nos acompañan esta mañana en esta mesa para posteriormente dar una pequeña introducción sobre estos temas. Nos acompaña la licenciada Patricia López Padilla. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica en la Universidad Panamericana, experta en consultoría y litigio fiscal y administrativo, interesada en el ejercicio activo de la profesión principalmente y también en la investigación, participación en foros como este y publicaciones. En el ámbito académico participa en las cátedras de Impuestos a la Renta, Derecho Procesal Fiscal, así como diversas asignaturas del área de maestrías, todas de la Universidad Panamericana. También es profesora de las cátedras de Código Fiscal de la Federación e Impuestos sobre la Renta en la licenciatura de Derecho de la mencionada universidad. En la práctica profesional es directora del área de litigio fiscal y administrativo en la firma Anaya Abogados S.C. y ha sido abogada en otros despachos como el bufete Ortiz Sáenz y Herreguerena. Nos acompaña también el doctor David Kershenovich. Él estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, de esta universidad. Su especialización fue en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán. Realizó subespecialidad en Hepatología y el doctorado en Medicina en el Royal Free Hospital de Londres. Actualmente es director general del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Desde el 75 forma parte del cuerpo docente de la especialidad de Gastroenterología de la UNAM. Fue miembro de la Junta de Gobierno de esta máxima casa de estudios, cargo que desempeñó de 2005 a 2012. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y fue presidente de la misma de 2010 a 2012. Miembro del Comité Evaluador de Proyectos de Investigación del Área de Ciencias de Salud del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 98 al 2000, del cual es investigador emérito nivel 3. Tiene más de 350 publicaciones, investigaciones avanzadas, en los cuales 166 son artículos originales publicados en revistas como New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Investigation, Gastroenterology and Hepatology, y además de 4 libros y 73 capítulos en libros. También nos acompaña el diputado Fernando Cuellar Reyes, quien es licenciado y maestro en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente diputado federal e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Su trayectoria dentro de la administración pública, no solo local, sino también estatal y federal, abarca más de 25 años de experiencia, desempeñándose en cargos dentro del Gobierno Delegacional y la Secretaría de Educación Pública. Fue asesor y consultor de capacitación de la Secretaría de Hacienda, participando en proyectos como el de transformación del SAT. Miembro del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y de la Asociación Civil Apoyo a la Calidad Educativa. Bien, haré una pequeña introducción sobre las reformas que ahora se aprobaron en estos temas de fiscalidad, de extrafiscalidad, para ceder la palabra al doctor Kershenovich. Mencionaré que desde el punto de vista tributario, nos ha dicho Gabriel Casadollero, no existe ningún impuesto químicamente puro. Todos los impuestos tienen una repercusión, llamémosle extrafiscal, un incentivar o desincentivar conductas. En esa tesitura vimos cómo el Ejecutivo Federal presentó lo que desde la academia pudiéramos, por qué no decirlo, una iniciativa audaz en el momento de proponer un peso, si se acuerdan, a los refrescos. Este peso lo califico de audaz porque evidentemente hubo una reacción inmediata de los actores económicos que pudieran verse afectados. Después de esta iniciativa presidencial,
desde la Cámara de Diputados se comienza a discutir no solamente el peso a los refrescos, que evidentemente ya, por llamarlo de alguna manera, el presidente se había echado la bronca de hacer enojar a todos, sino ampliarlo. De esa manera surgen iniciativas, una de ellas publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1 de octubre, presentada por un grupo muy importante de Acción Nacional, de 70 diputados que la firmaron, donde proponían un IVA. Posteriormente, el día 15 de octubre, se presenta una iniciativa por el senador Ríos Peter, de la fracción del PRD, donde el fondo es, vamos a decir, el mismo, el gravar algunos alimentos que se consideran, él los llama en su iniciativa chatarra, y que a partir de ahí ya se discute, y básicamente esa iniciativa del senador Ríos Peter es la que finalmente prospera hasta el día de hoy. Ya vemos que se aprobó por ambas cámaras este aumento en el IEPS de algunos alimentos que de último minuto se agregó alimentos no básicos, donde entre ellos hace un listado de botanas, así lo pone textual, una serie de pudines, helados, golosinas, flanes, etcétera, y finalmente también de último minuto se agregó un párrafo donde dice, por reglas generales, la Secretaría de Hacienda determinará qué consideraremos alimentos básicos y qué no. Desde el punto de vista técnico, como nos lo harán notar nuestros integrantes de la mesa, pues hay temas muy cuestionables. Para no yo quitar el tiempo tan valioso de los miembros de la mesa, cedo la palabra en primer lugar al doctor David Kiershenovich, quien por supuesto nos dará la visión desde el punto de vista médico sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo agradezco la invitación de estar aquí, al doctor Valadez en particular, y bueno, ustedes se darán cuenta que puede resultar un tanto intimidante que un médico venga a un foro fiscal. Generalmente nos sentimos vigilados en el foro fiscal, entonces es una oportunidad de poder expresar algunas ideas. Déjenme decirles que independientemente de lo que vamos a escuchar dentro de unos momentos, no hay duda desde el punto de vista de la salud que México enfrenta una situación muy especial en relación a las enfermedades crónicas no transmisibles. Venimos de haber sido muy exitosos en México en el programa de vacunación, en el programa de control de las diarreas y la mortalidad infantil, y ahora tenemos el honor no muy honroso de tener el primer lugar en obesidad y en diabetes a nivel mundial. Y eso sucede ahora en el 2013, pero si no hacemos algo en las siguientes 2 décadas, el costo para el país va a ser muy grave y no nada más económico, sino que existe el riesgo de que lo que hemos ganado en sobrevida en el país de la población que se ha duplicado, lo podamos perder por primera vez por las complicaciones que tienen que ver con la diabetes y con la obesidad. De tal manera que es un tema muy sensible y que me queda claro que no puede ser abordado nada más desde el punto de vista médico, sino que requiere el apoyo fiscal, otros tipos de apoyos, y que es un problema que tiene que ser abordado en forma integral. El otro hecho que yo verdaderamente me da mucho gusto señalar es que cuando uno ve este tipo de iniciativas, vemos que está basado en evidencia, no nada más es lo que yo pienso o lo que piensan otras gentes, sino que está basado en evidencia, y permítame mencionar algunos datos de esa evidencia. Por ejemplo, en México se han triplicado los índices de sobrepeso y obesidad desde 1980, especialmente en los adultos. De acuerdo con la última encuesta nacional de salud del 2012, 39% de los adultos mayores de 20 años padecen sobrepeso y 32% de la población
tiene obesidad. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos tienen un problema de sobrepeso o de obesidad. Esta situación es grave porque la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que estos padecimientos se han convertido en uno de los mayores problemas para nuestro país y para muchos otros países. Todavía más grave es la cifra de obesidad infantil. De 5.6 millones de niños entre 5 y 1 años y 6.3 millones de adolescentes, lo que significa que 1 de cada 3 niños sufre de esos padecimientos. De tal manera que, de acuerdo con la OCDE, el país se encuentra en los primeros lugares de obesidad infantil. 14.6% de los niños tienen un problema de obesidad infantil. Estas son cifras que se publican en distintas revistas científicas y trabajos del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Por otra parte, y dando pie a lo que se va a discutir, ¿tenemos o no tenemos un consumo alto de bebidas y de refrescos azucarados en nuestro país? Y les puedo decir que sí. México consume 163 litros de refrescos por año por persona, superando en 40% el consumo de litros anuales para una persona, por ejemplo, a nivel mundial en otros países. De tal manera que efectivamente tenemos un problema en el consumo de bebidas azucaradas. Y tenemos un problema no nada más en el consumo de bebidas azucaradas, sino en el consumo de otros tipos de alimentos. Pero hay una pregunta muy importante que nos toca a nosotros en la parte médica. ¿Por qué la población consume tanta cantidad de refrescos? Una manera muy sencilla es agarrar y decir, pues es que hay una gran penetración, una gran publicidad, etcétera. Pero a la hora que nosotros interrogamos a las personas, por ejemplo, si agarran 2 tipos de refresco, prefieren uno. Y lo prefieren por la cantidad de energía que les produce y que aporta en el aporte energético que tiene la bebida. De tal manera que si, por ejemplo, prohibiéramos todo el consumo de este tipo de alimentos, así decir, a consumo cero, el problema en nuestra población general es de dónde sacan la energía. Y entonces ahora que vamos a oír, y yo de veras quiero oír lo de los impuestos fiscales, lo que interesa es que los impuestos fiscales lleguen, después de que se obtengan, a aquel sector que requiere de veras ese impuesto fiscal. Es decir, que no se pierda en la bolsa general y que después ese impuesto se vaya, por ejemplo, a construir puentes o construir carreteras, sino que cómo se aterrice al sector de salud a medidas de tipo preventivo. Oímos mucho hablar de medidas de tipo preventivo, pero requieren financiamiento. Y si queremos tener una política de prevención, tenemos que tener recursos fiscales que permitan apoyar medidas de tipo preventivo. Por ejemplo, ¿cómo logramos que la población obtenga energía en forma alterna al consumo de las bebidas azucaradas? Lo dejo ahí y posteriormente, con mucho gusto, podemos elaborar. Gracias, doctor. Vamos a continuar con la licenciada Patricia López Padilla y ya no intervendí yo para que también intervenga el diputado Fernando Cuéllar. Yo solo les quiero hacer un planteamiento a los dos que creo que la respuesta puede ser distinta y creo que a todos se nos haría interesante. ¿Los impuestos sirven o podrán servir para atacar este problema tan real y serio que nos acaba de comentar el doctor, o
creen que no serían los instrumentos adecuados. Repito, cada uno tiene su presentación, pero sí, ojalá en su presentación pudieran dar respuesta a esa pregunta. Bueno, gracias, César. Antes que nada, quiero darle las gracias a la doctora Gabriela Ríos Granados por la invitación. Realmente es muy emocionante para mí estar en esta mesa junto al doctor Kersenovich, junto a César, que ya lo conocía por mensajes, una buena amistad por mensajes, pero es la primera vez que lo veo en persona. Me siento muy agradecida y bueno, yo soy muy dura y a la cabeza y contesto la pregunta puntual. Yo estoy consciente que la obesidad en México es un problema muy fuerte. Sin embargo, no creo que los impuestos, más bien estoy segura que los impuestos no son la herramienta idónea para atacarlos, y mucho menos de la forma en cómo están regulados en esta reforma hacendaria para 2014, y ahorita les voy a dar mis razones. La primera razón que tengo es la experiencia internacional, la propia experiencia nacional y mi experiencia personal. Empiezo con la experiencia internacional. A los diputados, a los senadores, al Ejecutivo, le encanta compararnos con la OCDE, hace referencias a estadísticas internacionales. Y yo no sabía que éramos el primer lugar en obesidad, según lo que dijeron los diputados, senadores, somos el segundo después de Estados Unidos. Y lo cierto es que este tipo de contribuciones a la obesidad, que en su momento se establecieron en Estados Unidos o en Dinamarca, no funcionaron. En Dinamarca las abrogaron precisamente porque son ineficientes para lograr el fin extrafiscal pretendido, que es eliminar la obesidad o contribuir a que la gente no sea obesa o disminuir los índices de obesidad. Entonces, a nivel internacional hay un demostrado fracaso, cuestión que no está bien analizada en las exposiciones de motivos ni en los dictámenes. ¿Cuál es la experiencia nacional? Señores, mi padre trabajó 30 años en una empresa vitivinícola muy importante y cada año el IEPS aumentaba al cigarro y al alcohol, al cigarro y al alcohol. La gente no ha dejado de ingerir alcohol por el IEPS. ¿Qué es lo que han hecho en todos los casos? Pagar más o bien irse al mercado informal y tenemos a ciegos o a tontos gracias al alcohol adulterado. Pero la gente no por eso deja de tomar. Los vicios no se vencen así. Con el cigarro lo mismo. Yo fumé 5 años, señores. ¿Ustedes creen que el impuesto desalentó no fumé 5 años, dejé de fumar hace 5 años, empecé a fumar a los 14 años. ¿Ustedes creen que yo dejé de fumar por los impuestos? Por supuesto que no. Dejé de fumar en el momento en que hubo la prohibición de fumar en lugares públicos y yo ya no soportaba cada pleito que me aventaba con los gerentes de los restaurantes. Entonces dije, por mi paz interior y mi tranquilidad dejo de fumar, pero nunca por el impuesto. Y finalmente mi experiencia personal, señores. Yo fui obesa mórbida. A mis 15 años llegué a pesar 106 kilos. No fue el impuesto lo que me motivó a bajar de peso. Fue educación, pláticas de mis padres, amenazas paternas, ejercicio, dietas y voluntad, que es algo que nos hace falta en este país. Voluntad. Entonces, por estas 3 experiencias, no creo de ninguna manera que sean los impuestos la herramienta idónea para combatir la obesidad. Por eso me parece que es simplemente un pretexto para establecer una medida recaudatoria. Realmente creo que si hay un interés en combatir la obesidad, hay otras vías mejores, idóneas. ¿Por qué en lugar de establecer impuestos o establecer contribuciones no permiten algún tipo de beneficio o reducción hacendaria? Eso no está establecido. Eso sería muchísimo mejor, sería un incentivo mayor para que la gente pudiera bajar de peso. Otra cuestión que me gusta también señalar es que los impuestos no educan. El impuesto recauda, el impuesto está establecido para satisfacer el gasto público. El impuesto no tiene la finalidad de concientizar ni de educar. Entonces es un terrible error relegar o dejar todo a la parte impositiva para efectos de combatir la obesidad. Ahora, me llama la atención que también conforme a las estadísticas, no las que menciona el doctor, sino las que vienen en la exposición de motivos y en el dictamen de la Cámara de Diputados, es que si bien nosotros somos el segundo lugar en obesidad, el cuarto en obesidad de niñas y el octavo en obesidad de niños, o creo que es al revés, somos el primer lugar en mortandad en materia de diabetes. Si es así, es porque hay algunas cuestiones de fallas de salud que no le compete al ámbito de los impuestos mejorar o solucionar. Ahora, otro punto, por ejemplo, sabemos, por lo que nos mencionó César, que las bebidas azucaradas, los refrescos van a estar grabados con un peso por litro. La propia industria refresquera dijo, a mí el peso por litro no me afecta. El peso por litro no va a desincentivar el consumo. Eso quiere decir que es realmente una medida recaudatoria, porque lo único que voy a hacer es trasladar
el impuesto causado y aumentar el precio de los refrescos. Entonces, realmente no está desincentivando la práctica. Hay algunas características de estos impuestos, de los impuestos a la comida mal llamada chatarra y a los refrescos que me preocupan. La primera es que se supone que la verdadera intención de desalentar el consumo, la verdadera intención es desalentar el consumo de este tipo de alimentos, de los alimentos chatarra y de los refrescos. Sin embargo, sin embargo, estos alimentos están gravados con IEPS, no con IVA. Creo que el instrumento idóneo, porque afecta directamente al consumidor o repercute directamente al consumidor, es el IVA, no el IEPS. El IVA no lo tocaron. Hubo una propuesta que me parece muchísimo más, no tengo afanes partidistas, pero me parece muchísimo más brillante, mucho más inteligente, que fue la propuesta del PAN, de la cual César nos puede hablar al respecto, que efectivamente modificaba el IVA, no el IEPS. Entonces creo que para empezar, el instrumento es erróneo. Después, hay una cuestión de inequidad. La compra de bebidas está grabada, la enajenación de bebidas está grabada con $1 por litro. Sin embargo, los refrescos que se preparen en cines o en teatros, no, porque es una prestación de servicios. Bueno, si me interesa evitar la obesidad, también ataco esos puntos donde también es un consumo alto de bebidas azucaradas, que no lo está contemplando la ley. Luego, otro punto importante, en materia de proporcionalidad tributaria. El impuesto a la comida chatarra grava en términos generales, con una tasa del 8%, a cualquier alimento que tenga 275 calorías o más por 100 gramos. Sin embargo, no hay una progresividad, señores, y creo que los impuestos extrafiscales, aun cuando sean extrafiscales, tienen que respetar los principios de proporcionalidad tributaria. Entonces van a pagar el 8%. El alimento que tenga 275 calorías por 100 gramos, o el alimento que tenga, no sé si lo exista, yo creo que sí, 400 calorías por 100 gramos. Esa progresividad que debió haber sido establecida por la Cámara de Diputados, senadores, peritos en derecho, no está. Entonces hay una violación a la garantía de proporcionalidad tributaria. Otro punto que también me preocupa es, hay una presunción iuris tantum injusta en el sentido de que aquellos alimentos que no tengan etiqueta señalando las calorías, se presume automáticamente que tienen 275 calorías por 100 gramos, cuestión que me parece también injusta. Otra cuestión que es también muy injusta o criticable es que el etiquetado va a depender de normas de carácter general y de normas oficiales mexicanas que no se han expedido, que no se han establecido. Eso nos deja y como es para efectos de calcular la contribución, no debiese estar en reglas de carácter general. Creo que nos deja en una cuestión de completamente incertidumbre jurídica. ¿Y cuáles son estos daños colaterales? Porque creo que también estas contribuciones extrafiscales producen daños colaterales que a lo mejor no tomaron en cuenta. Más bien, no las tomaron en cuenta. La clase baja, señores, no consume agua, toma refresco. Y de alguna manera es lo que dice el doctor, porque les aporta mayor energía y porque el gas les produce saciedad. El agua les queda demasiado cara. En lugar de modificar que sí estaba contemplado en la iniciativa panista, en lugar de modificar los precios del agua embotellada, se dedicaron nada más a establecer este gravamen del 8% al IEPS, sin ver el daño colateral que podían generar en las cuestiones en las clases más bajas. Otro punto que también me preocupa es que puede estar grabado un flan o un pudín, pero no la torta de tamal, ni los tecolotes con chilaquiles, que soy inexperta en eso, señores, les digo que pesé 106 kilos. Pues a mí me gusta, que eso es lo que consume el mexicano, no pudines ingleses. Entonces realmente me preocupa que esa cuestión esté contemplada. Y si realmente el fin extrafiscal es combatir la obesidad, se combate a todos los niveles. Y la cuestión de los changarros no está contemplada. Por mi parte, hasta ahorita es todo. Muchas gracias, César. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, agradecer a la UNAM. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en mi alma escuela, mi alma mater. Agradecerle al doctor Valadez, la maestra Gabriela Ríos. No es un tema sencillo, ya ubicarán la enorme responsabilidad que tenemos en tan poco tiempo los legisladores para resolver esto que a nadie le agrada, ¿no? Este tema de los impuestos, de los tributos.
Yo quiero decirles, antes de entrar directamente en el tema, darles dos datos. Uno, ustedes saben que lo que se aprobó en términos de la ley de ingresos son casi 4,5 billones. De esos 4,5 billones, la parte tributaria, digamos, es casi el 40%, para poner en dimensión de qué estamos hablando. De este 40%, el ICR, que ha sido la gran discusión en estas últimas 2 décadas, ¿qué debemos de gravar? ¿El consumo o el ingreso? Ha sido la gran discusión, ¿no? El ingreso, la renta o el consumo. Y esta reforma, pues, impacta de manera más fuerte en el tema del ingreso, no en el tema del consumo. De hecho, si ustedes ven las cifras, por ICR, por ingreso, es prácticamente 1 billón lo que se pretende recaudar, por IVA, que es consumo, 609,000 millones, y luego la otra, que tiene que ver con los impuestos especiales. Los impuestos especiales en total son 134,441 millones de pesos. De ese tamaño es la proporción, nada más para tener el global. Evidentemente, ya desagregado lo que tiene que ver con las bebidas que estamos hablando, son 12,455,000 millones, y esto que se ha denominado comida chatarra, que básicamente es alimentos no saludables, más en una concepción en materia de salud, y ahí me corrige el doctor, que más bien el concepto es alimentos no saludables. 5,600 es lo que se pretende recaudar, por plaguicidas 184,000 millones, en el tema del carbono 14,000, bebidas alcohólicas 36,000 y tabacos 37,000. Es decir, el conjunto de impuestos especiales son 134,000. 134,000 contra 609,000 y contra 1 billón de el ingreso. Esa ha sido siempre la discusión en el caso de los legisladores. ¿Qué se debe de gravar? ¿Cuál es la política nacional? Esto lo hemos discutido con Rolando Cordera, con Ciro Murayama, con Leonardo Lomelí, algunos de los investigadores que han estado por aquí, y esa ha sido la discusión, ¿no? Cómo enfrentar una reforma hacendaria que tenga efectivamente progresividad, proporcionalidad, que sea redistributiva, que efectivamente cumpla con los objetivos. Y sobre todo en el caso de estos impuestos especiales y de estos impuestos extrafiscales, que no solo miran a la parte de recaudación, sino que tienen que incentivar o generar una serie de cambios de conductas en una política para atender algunos de los problemas que tenemos en materia ambiental y en materia de salud. Y por eso yo considero que hay que ver el todo, porque es muy fácil criticar y tomar un análisis parcial de una decisión, pero hay que ver el todo y la enorme responsabilidad que tenemos en un país cuyo ingreso está apenas arribita de lo que se recauda en Haití, y que en una progresividad hacia el 2018, con mucho esfuerzo, vamos a aumentar un 2.9% de recaudación. Entonces, sí, efectivamente es esa tensión. Yo quiero decirles que cuando discutíamos el tema de por qué solo los refrescos, y empezaron esta guerra entre los de FEMSA en los periódicos contra las organizaciones de la salud, y que empezó esta guerra en donde unos argumentaban que por qué tenía que cobrarse un peso por litro a los refrescos, y empezaba el problema con los cañeros, y bueno, ¿por qué? Entonces quiere decir que el azúcar es maldita y que entonces no debemos, y bueno, pero es que no es solo es azúcar, es fructosa, y bueno, todo este debate que se ha dado,
pero que a final de cuentas sí nos llevaba a una discusión de si quitábamos el IVA en las colegiaturas y se lo quitábamos al tema de la renta y venta y las hipotecas, pues ahí se dejaba de tener un ingreso. Entonces, no es tan sencillo, existe mucha tensión a la hora de discutir estos conceptos. Porque, bueno, vamos a quitar este IVA para colegiaturas, para la parte de vivienda, y de alguna manera hay la tentación de decir, bueno, ¿y entonces cómo lo vamos a resarcir? Si se va a bajar esto de la bolsa. Y también la otra, no puede ser que solo los refrescos, que son, digamos, un producto, porque los otros productos que finalmente se incluyeron eran los polisacáridos, que son estas bolsitas de Tang, de polvo, para elaborar estas bebidas. Y entonces, la gran discusión era si deberíamos de ampliar y darle una visión mucho más integral al tema de los alimentos, pero de los alimentos no saludables, no en la concepción de la comida chatarra, y no solo de manera específica irse sobre el tema de los refrescos. Y por eso se amplió la visión, porque si esto se iba a un tribunal, pues evidentemente iban a decir los refresqueros que por qué solo a ellos se les estaba planteando lo de $1 por litro y por qué todos los demás productos con alto contenido calórico pues no iban a estar en esa circunstancia. Entonces, sí, efectivamente hay una tensión entre recaudación y este carácter extrafiscal, que a final de cuentas creo que la decisión, nosotros la seguimos defendiendo, es que finalmente, viéndolo de manera global, las decisiones que se tomaron fueron pertinentes. Y entrando de manera ya más puntual, porque además el doctor fue muy claro en el tema, en la iniciativa y ya en cómo quedó en la ley de ingresos, y además acuérdense que ahora hay que reflejarlo en el presupuesto de egresos, porque una cosa es que quede determinado en términos de ingreso y otra cosa es, digamos, que quede definido que en el presupuesto de egresos de la Federación efectivamente se utilice ese recurso con el fin que tiene este carácter extrafiscal y que no simplemente se considere, como dice el doctor, se pierda en la bolsa y se utilice para otras cosas. Por eso nosotros estamos claros que lo importante es que los recursos recaudados por este impuesto se destinen a la prevención de la obesidad de niños y adultos, el tratamiento de enfermedades derivadas de la misma y a programas que proporcionen información básica sobre la alimentación adecuada, saludable, nutritiva y balanceada, así como para consolidar la creación de escuelas de tiempo completo que, entre otras cosas, permitan una alimentación sana para los infantes, sobre todo en las zonas más desprotegidas. Esta propuesta se encaminó a reducir el consumo de este tipo de comida y a reducir los índices de obesidad en México, pues está comprobado por los países que ya aplican estas medidas que disminuyen sus ventas y su consumo. No quisiera entrar en mucha polémica, pero al menos hay 19 países que han implantado impuestos que gravan estas bebidas azucaradas y a los alimentos con altos contenidos calóricos. No es tan sencillo, hay que esperarse, hay que ver cómo se aplica, hay que darle un seguimiento, hay que ver que ese recurso realmente se aplique para este carácter extrafiscal y sobre todo también, y es algo que me parece que habría que poner énfasis, habría que, con este tipo de decisiones, generar en los empresarios también un cambio en la forma en cómo se elaboran los alimentos. También tendría que tener un impacto en términos de los empresarios, en términos del tipo de ingredientes y el cuidado que se debe tener finalmente en este tipo de consumo. Sin duda, habrá el cuestionamiento técnico, si debería de haber estado como un impuesto gravado como consumo, como IVA, o por qué un impuesto especial. A mí me parece que lo más importante es que ahora se integra como un tema y que va a ser un tema de mucho debate, pero finalmente va a estar inserto en una visión
en donde el Estado tiene una responsabilidad de ir generando estos cambios culturales, estos cambios, estos patrones, y que a final de cuentas con el tiempo podamos medir en términos de resultados y sobre todo si estas decisiones están vinculadas con esta visión de que el recurso, lo que se recaude, efectivamente esté orientado para estos programas, para la atención, para las escuelas, para los espacios en donde definitivamente podemos hacer un cambio cultural. La otra, pues es no haber hecho nada, ¿no? Y bueno, pues que las cosas se queden como están y que esto siga igual. El problema es de dónde sacamos los recursos, ¿no? O sea, es muy fácil criticar, pero ¿de dónde vamos a obtener recursos para poder atender estas políticas? Y hay que tomar decisiones. O sea, la otra es poner espectaculares y decir no pagues y linchen a los diputados, ¿no? Eso es más fácil. Aquí el asunto es cómo obtienes recursos en un Estado que no ha tenido la capacidad y que los legisladores no se atreven a tomar decisiones en estas materias tan importantes. Y a mí me parece que ahí es donde hay que ver el bosque completo y no solo la hoja del árbol, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría en este momento. Muchas gracias por su atención. Vamos a una segunda ronda de intervenciones. Yo quiero hacer un poco de abogado del diablo y comentar que bueno, en realidad los impuestos, que efectivamente hay una experiencia más o menos importante, como tal no han fracasado. Es decir, se han diseñado mal y bueno, cuando están mal, pues evidentemente es de esperarse un fracaso. Entre esos diseños han sido, por ejemplo, en Europa, que graban mantequilla, que graban productos básicos. Evidentemente la gente reacciona, pero como tal yo no estaría tan seguro que hayan fracasado. Los impuestos son una herramienta, definitivamente no es la solución total, es una herramienta más de tantas que se tienen que establecer. Me dio gusto la semana pasada ver que hay un plan nacional ya para combatir esto y bueno, los impuestos se inscriben en toda esa estrategia, pero definitivamente no hay que esperar. Por último, antes de dar la palabra al doctor, mencionaré que por ahí una frase del profesor Palau Taboada me gusta y creo que viene en este momento a colación, que es la diferencia entre el jurista y el economista. El economista, obviamente con excepciones, hace análisis generales de justicia, de equidad, digamos macro. El jurista, por razones a veces de nuestra profesión, sí nos fijamos en el detalle, porque sí creemos que cada cosa importa, que la redacción, que cada frase, que cada palabra importa. Entonces no creo que sean que una sea la correcta o otra, simplemente que atendemos a distintas problemáticas. Por último, antes de dar la palabra al doctor, diré que el nuevo argumento que se ha fijado a nivel mundial para defender los fines extrafiscales es que precisamente si la gente va a seguir fumando, si la gente va a seguir bebiendo, si la gente va a seguir comiendo alimentos no sanos, dicen, bueno, que al menos aporten al erario público, ¿no? Porque finalmente va a costar y en ese sentido ver si tienen que destinarse esos recursos a promover el combate a la obesidad. Doctor, por favor. Sí, yo quería hacer algún comentario escuchando las ponencias. La torta tamal ha existido en el país durante muchos años y no teníamos la epidemia que tenemos de obesidad y de diabetes. Entonces, yo quiero leer entre líneas varias de las opiniones que ustedes han mencionado. Primero, resulta que en la lactancia, cuando la madre va a quitar el pecho y le va a dar de comer al niño, hemos perdido las costumbres de los alimentos propios. En las zonas rurales, en las zonas más pobres del país, y hay que separar el DF del resto del país, pero en las zonas más marginadas del país, la oferta para con qué sustituir la lactancia está a base de más de 100 productos industrializados y hemos olvidado los productos propios y naturales. México tiene una gran oportunidad de volver
a sus propios orígenes, entre los que incluyo la torta tamal. Pero, por ejemplo, tenemos alimentos como la soya, el frijol, la chía, que son mucho más nutritivos que los alimentos que venimos hablando hace unos momentos. Y entonces, independientemente que yo no tengo autoridad para decir si el impuesto sí, el impuesto no, yo creo que la parte muy importante que va entre líneas es cómo logramos desensitivizar el consumo de ese tipo de alimentos y regresar a los alimentos propios. Esa parte es muy importante. Segunda parte muy importante, no tengo nada en contra de la educación, no tengo nada en contra de muchos aspectos que creo que son muy importantes, ni los anuncios, etcétera. Pero hay algo más entre líneas, y es que no tenemos agua potable en todo el país. Entonces, ¿cómo vamos a financiar el agua potable? Tenemos muchas ciudades, déjenme decirles, por ejemplo, en la epidemia que acaba de pasar del cólera, pues el problema tiene que ver con agua potable. Entonces cuando yo digo que necesitamos recursos para financiar la prevención, no estoy hablando nada más de campañas desde el punto de vista de educar a los niños en la escuela, que no tengo nada en contra de ello, yo creo que eso debe suceder. Pero tenemos que mejorar la infraestructura como país. Si queremos ser un país que en el siglo XXI entre a la modernidad, lo menos que podemos tener es agua potable en todo el país y volver a nuestras rutas de alimentos. Y yo sí festejo el impuesto independientemente que no sé si es correcto o no, pero a lo que voy es que es una manera de traer a la mesa de discusión cómo financiamos la salud en México. Y la parte que a mí sí me interesa es que el impuesto regrese al sector salud y que pueda ir etiquetado precisamente a este tipo de acciones. Y tercero, México tiene una gran oportunidad en fomentar investigación propia y estoy seguro que México puede ser líder en convertir cómo revertir la obesidad y la diabetes. Pero necesitamos financiar la investigación propia. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Y cómo lo sacamos? Pues ahora se los dejo a ustedes. Pues veo que no hay fuego amigo, pero bueno, yo sigo en mi papel. Y les voy a explicar, señores, yo no estoy en contra de los impuestos. Estoy en contra del peligro que es denominar extrafiscal a un impuesto cuya medida es 100% recaudatoria. ¿Por qué es peligroso, señores? Porque la Corte, los últimos criterios de la Corte que daban bandazos tremendos, los últimos criterios de la Corte dice que los impuestos extrafiscales pueden propiciar la inobservancia de los principios tributarios consagrados en el 31 fracción cuarta, y eso es lo que no es justo. Y un impuesto completamente recaudatorio, como es porque realmente todos los argumentos del diputado me sirven para salir, no tenía la menor duda, pero para convertir mi teoría en ley. Es un impuesto completamente recaudatorio, quieren recursos. Entiendo que se quieran recursos, pero lo que no es válido es establecer contribuciones para obtener recursos sin apegarse a los principios del 31 fracción cuarta, llamándolos extrafiscales cuando en realidad son recaudatorios y que la Corte les dé completamente la razón. Es donde estoy completamente en contra. Lo que dice el doctor es muy cierto. Hay un problema de agua y es con lo que dije, no lo están solucionando. Lo metieron al IEPS y el problema del consumo de agua y del agua potable ni se acordaron, ni lo tocaron. También lo que dice el doctor es cierto, hay un problema de recursos, por eso les digo es recaudatorio. Y efectivamente lo que se quiere es captar más, en principio, más recursos para poder solucionar el problema de la obesidad del país. Sin embargo, les tengo una noticia que seguramente ya lo saben. Pueden desviar el dinero para otras cuestiones del gasto público, para infraestructura, carreteras, todo, y sigue siendo completamente constitucional, porque sigue siendo gasto público. En México tenemos un terrible problema de control presupuestario. No hay herramientas para poder controlar el efectivo destino presupuestario. Entonces, realmente, si se va a destinar o no a lo que dice el doctor, no lo vamos a saber. Mientras se destina al gasto público, sigue siendo constitucional. Otro punto que decía César, me voy a vengar de que me está aquí tirando, dice que no hay impuestos químicamente puros. Por supuesto que los hay, señores.
El principal impuesto puro es el impuesto sobre la renta. Grava el ingreso y lo que quieren es satisfacer el gasto público. Es un impuesto netamente recaudatorio. Donde se diluye todo es en el IEPS, precisamente. En el IVA y en el IEPS, que es el impuesto que estamos tratando, el IEPS, ¿no? Se preocupaba mucho el diputado que si de dónde van a sacar el presupuesto, los recursos. Entiendo que es un problema. Entiendo que es un problema, pero su reforma es completamente recaudatoria. Soy joven, pero en mi época, en mis años de ejercicio profesional, nunca he visto una reforma tan agresiva como la que se aprobó. Entonces, se supone que deberían tener suficientes recursos como para poder solucionar los problemas. Sin embargo, aún con la reforma así planteada, preveían un 1.8% de déficit presupuestario. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera con el atraco les alcanza. Entonces, de todos modos nos vamos a tener que estar endeudando, digo la verdad. Perdón. Nos vamos a estar endeudando para pagar ese déficit presupuestario previsto. Están tratando, también el diputado dijo, a ver, en comparación del impuesto sobre la renta, el IEPS son cacahuates. Sin embargo, el tema que nos ocupa es el IEPS y realmente si es una medida extrafiscal que va a acabar con la obesidad o si se trata de una cuestión recaudatoria. Y para mí es completamente un pretexto recaudatorio que con el aval de la Corte tiene la posibilidad de despegarse, como realmente lo hacen, de los principios tributarios. Y finalmente, señalaba el doctor, debe haber investigación. Les tengo una sorpresa, cualquier tipo de estímulo a la investigación que había fue eliminado de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, realmente una reforma parece que no. Yo entiendo que tienen mucho trabajo los diputados, lo sé, pero entonces hay que no haya diarrea legislativa, que no se presente la equidad de género, que no se presente la reforma energética, la reforma política y la reforma hacendaria al mismo tiempo. Si no me da tiempo de leer 950 páginas en una semana, me imagino que a ellos 3,000 mucho menos. Sin embargo, eso tampoco puede ser pretexto. Con eso yo creo que termino. Yo creo que estamos en un debate falso ¿Por qué un debate falso? Porque yo no creo que deba haber una contradicción entre que sea recaudatorio y que tenga este efecto, que pueda generar este efecto extrafiscal. O sea, no entran en contradicción. Yo creo que no tendría por qué ser así. Podemos tener las dos cosas. Ojalá logremos las dos cosas. Sin duda, que aquí está el concepto de inelasticidad, es decir, este tema que los economistas manejan en términos del consumo. Bueno, pues sí, se va a seguir consumiendo, está bien, se va a seguir consumiendo, cueste lo que cueste, igual ha pasado con los refrescos, sí, pero lo que no puede seguir dejando de lado es con qué vamos a atender estos graves problemas de salud que tenemos. Y creo que, por eso digo que es un debate falso, porque a mí me parece que necesitaríamos que esto empiece a aplicarse, necesitamos efectivamente, y ahí coincido tanto con los tres acompañantes aquí de esta mesa, en el sentido de que efectivamente se cuide el destino de este recurso. O sea, que esa es la parte que hay que cuidar. O sea, sí vamos a utilizar estos recursos, se van a traducir en campañas, se van a traducir en políticas públicas para atender estas necesidades, vamos a poder crecer en términos de salud. Ahí es donde hay que estar atentos. Por eso digo, son tareas diferentes. Una cosa es tener esta parte de la bolsa y otra cosa es cuidar que efectivamente el recurso se aplique en lo que debe ser. Y se pueden seguir dando muchos datos. Creo que efectivamente el problema lo tenemos. Hay estudios de la FAO que revela que en México prevalece la desnutrición, principalmente en niños indígenas por la falta de acceso a alimentos nutritivos, en tanto que persiste un aumento en el sobrepeso y la obesidad por la tendencia a la alza en el consumo de comida procesada y a la ingesta de azúcar. Hace varias décadas, cuando empezó el refresco se utilizaba
cuando era una fiesta, cuando era un evento poco especial, y hoy el refresco es totalmente obligado para en la mesa. Entonces sí han cambiado esos patrones, sí se ha generado todo este efecto publicitario, todo este efecto del tipo de consumo ha cambiado, o sea, sí ha tenido un impacto y sí hay que atenderlo. No podemos seguir pensando que no pasa nada. En ese sentido, esta pandemia de la obesidad no será revertida si no hay una visión de Estado, una respuesta de Estado. Por eso es tan importante que se hayan agregado estos impuestos en el paquete de la reforma hacendaria. Para que México pueda atender esos problemas de obesidad se necesita un abordaje multisectorial, con inversión en programas de prevención, con políticas que favorezcan entornos saludables. Por eso se debe reconocer la voluntad política para combatir este problema. Yo quisiera, en todo caso, revisar con ustedes la parte, ahora que vamos a entrar esta semana, prácticamente tenemos 2 semanas, esta y la próxima, para terminar de cuadrar bien el presupuesto de egresos de la Federación, que es donde definitivamente tiene que quedar muy claramente determinado, y sobre todo la parte del decreto. Acuérdense que esta parte del presupuesto de egresos de la Federación tiene 2 partes. Una parte que es el decreto, que son 44 artículos y 5 transitorios, que hay que revisar bien a bien para que justamente en ese articulado se vincule claramente estas políticas de este carácter extrafiscal que va a tener este ingreso. Y la otra, que ya cuando se reflejen los montos de a dónde se va a aplicar el recurso, que esto es lo que viene en los anexos, podamos cruzar. Pero esto es un ejercicio que estamos haciendo todavía, maestra, en este momento. Estamos todavía viendo cómo articulamos el decreto con los anexos, y ahí es donde yo le pediría su confianza de que lo vamos a hacer bien, que vamos a articular esta parte del decreto con esta parte del presupuesto. Yo sé, es un tema polémico, pero yo también quisiera que, insisto, que se vea de manera completa la reforma. En esta reforma, justamente lo del ICR no afecta a los deciles más bajos. Eso es mentira. Los que ganan 4 salarios mínimos no van a tener ese efecto. El efecto se dio de 750,000 hacia arriba. Y creo que habría que tener cuidado por eso en términos de cómo se están manejando las cosas, porque también es manejarlo de un poco maniqueo, este escándalo de que, bueno, que esta es la peor reforma, que esto es lo peor que se pudo haber pasado, y yo creo que es necesario que se analice exactamente quiénes van a pagar esos impuestos y por qué hay tanta molestia de los sectores empresariales y por qué hay tanto inversión y tanto recurso, que ojalá esa inversión debería ser para que pagaran los impuestos que muchos años no pagaron. Porque no es posible que estas grandes empresas que producen alimentos, décadas, no pagaban ni el 1.5 de impuestos. Y eso es lo que no se vale. Y eso es lo que también habría que ver de fondo. A final de cuentas, la molestia no solo es por este asunto de este tipo de alimentos, es porque ahora sí van a pagar más los que más tienen y los que más van a generar. Y por eso es la molestia del PAN y por eso es la molestia de muchos sectores. Revísenlo a detalle y podemos entrar a hacer un planteamiento mucho más integral, pero a mí me parece que no se vale contaminar esta parte de esta decisión, de este impuesto especial, con lo que representa el impuesto sobre la renta o lo que implica el IVA. Porque a final de cuentas tampoco, y esto fue, me parece que algo muy importante, no gravar en IVA, en alimentos y medicinas, y que son decisiones que finalmente se toman y que son una responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y que a final de cuentas pues habría que ver cómo se va desarrollando esta nueva política fiscal, pero nosotros vamos a terminar de ajustarlo en el momento que llegamos al presupuesto de egresos de la Federación. Bien, quisiera... Perdón, 2 segundos, yo sé que no es ético correcto lo que estoy haciendo.
no quiero distraerme en renta, el tema no era renta, pero ya que se tocó también lo voy a tocar. Es falso eso de que no se ataca a las clases bajas. La única deducción que tienen los asalariados, señores, son las que están previstas en el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se las limitaron. Se las limitaron demasiado. Y la propuesta inicial venía con no deducir colegiaturas, gravar rentas, gravar enajenación de casa-habitación. No se dejen engañar, señores, eso es falso. Eso de que los que más tienen van a pagar, la progresividad hacia arriba ni siquiera está bien planteada. Entonces nos pega a todos, señores, es la verdad. Gracias. Volviendo al tema de los tributos sobre alimentos. A ver, miren, en el mundo se ha dado una situación curiosa en este tema. Cuando las iniciativas han venido de partidos de izquierda, la derecha ha reaccionado diciendo pues que es discriminatoria y demás. Cuando han venido de la izquierda, la derecha ha reaccionado diciendo que es fascista, que es una serie, al revés, ¿no? El chiste es que en nuestro país tenemos la fortuna que de ambos lados hubo la iniciativa, es decir, ahí está, no lo estamos inventando. El 1 de octubre se presentó la del PAN, que técnicamente era diferente, pero el fondo era grabar una serie de alimentos que ahí no se hablaba de alimentos chatarra, y lo digo con conocimiento de causa porque yo participé en esa redacción sin ser panista, yo soy académico. Y también el PRD presentó la suya, es decir, en el fondo, pues no debe haber esa pelea ideológica, por lo menos en nuestro país, porque al final de cuentas todos estuvieron de acuerdo en que hay que hacer algo. La pelea sí puede ser, me parece, desde el punto de vista técnico. Llegaron algunas preguntas, las voy a leer. La primera la iba a leer usted, no sé si gusta primero intervenir y después lo leo. No, si me lees la pregunta y tengo el micrófono, me aprovecho. De una vez. Hay varias, intenté agruparlas. Un comentario, dice, en las zonas más pobres la leche no llega, a donde los refrescos sí, lo que los convierte en su única fuente de energía calórica. ¿Qué opina? Y hay varias preguntas, doctor, en el mismo sentido, de cómo usted lo sacó a colación, cómo se podría sustituir exactamente el aumento del precio y por lo tanto tal vez el cambio de alimentos. Sí, muchas gracias. Contesto la pregunta primero y luego hago mi comentario que quería en el micrófono. Si ustedes se fijan, la manera de permear a toda la República tiene que ver con las grandes industrias. O sea, no hay un lugar a donde no llegue un refresco, no hay un lugar a donde no llegue quizá una cerveza, etcétera. Entonces, definitivamente las cadenas de distribución tienen que ver, podríamos aprender un poco en la cadena de distribución de medicamentos, que tiene una manera de llegar a todos los sitios, pero no, cuando yo digo agua potable, pues también digo que les lleguen alimentos de otro tipo a toda la población a través de la cadena de distribución. Yo voy a hacer primero una reflexión que quería escuchándolos. Cuando nosotros tenemos un enfermo muy grave en terapia intensiva, tenemos discusiones como las que ustedes están teniendo el día de hoy. Y tenemos opiniones muy distintas en cómo manejar al enfermo y no manejar. Pero sin embargo no llegamos a los niveles de discusión y sí tenemos la misma pasión que ustedes tienen. Pero sí nos cuidamos mucho en lo que tiene que ver con el respeto en la manera en que discutimos el caso clínico, porque sabemos que el día de mañana pues nosotros mismos podemos ser los enfermos. Entonces yo nada más lo dejo en el sentido de que se puede discutir con mucha pasión, pero dentro de esa pasión hay que tener un objetivo claro, que es cómo reducir el problema de la obesidad y de la diabetes. Y yo quiero referirme a dos hechos que de nuevo voy entre líneas. Uno, la semana pasada la Estrategia Nacional contra Obesidad, Sobrepeso y Diabetes se lanzó en nuestro instituto. Y yo lo festejé porque se lanzó desde un centro académico que hace investigación y eso lleva un mensaje entre líneas que creo que es muy importante, porque igual se podía haber lanzado en cualquier otra parte. Y el hecho de que ocurra en un centro académico creo que dice mucho de qué se persigue. Segundo,
sí se requiere investigación. Y les puedo decir que hay una propuesta a nivel de CONACYT de tener fondos importantes que vayan a la investigación. Y no se requiere un gasto enorme. Por ejemplo, una de las primeras propuestas para financiar es crear una cohorte de investigación que siga a los niños desde pequeños hasta adultos. Eso lo hacen los países de primer mundo, todos tienen su cohorte de investigación acerca de las enfermedades. Nosotros lo que hacemos es importar la investigación que hacen otros países. Entonces, para mí, la discusión de impuestos se vuelve muy importante porque me interesa que se financien ese tipo de estudios, de las cuales se pueden derivar si es bueno o no gravar con impuestos, si es bueno o no, porque aquí hay mucha pasión, pero se requieren muchos datos atrás y una cohorte de investigación es algo muy importante. Segundo, cuando yo digo que fue importante lanzarlo en un centro académico es porque hay la propuesta de cambiar modelos de atención. Si ustedes son un obeso o si son un diabético, no se puede resolver en un programa de 15 minutos. Se requiere una atención que de a de veras esté enfocada. México, por ejemplo, en el campo de la diabetes, 20% de los enfermos se les revisan los ojos, menos del 20% se les revisan los pies en las consultas, menos del 20% se les mide y se les ve su grasa corporal, etcétera. Entonces se requiere traer investigación y ciencia al asunto y se requiere financiar. Y entonces la medida preventiva, insisto, no puede ir de la solución tan fácil de decir mídete, pésate, etcétera. Y ustedes tienen una responsabilidad, yo no sé si está correcto o no, pero sí tienen una responsabilidad de cómo financiar esas investigaciones. Y el tercer punto que es muy importante es cómo traer a la mesa de la discusión el aspecto de calidad y seguridad. Calidad y seguridad que tiene que ver tanto en la parte médica como en la parte fiscal. Yo lo que no oigo aquí en la discusión, oigo mucha pasión y mucha discusión, pero no oigo aspectos sobre calidad y seguridad y ojalá esa parte se pueda discutir. Yo, por ejemplo, no entendía lo que era el recurso extrafiscal, me tuve que ir a leer porque no tenía ni la menor idea y encontré que es aquella que tiene una finalidad diferente al presupuesto que aquí están discutiendo, con carácter social y económico. Entonces, si de a de veras queremos tener un estímulo extra fiscal, hay que darle ese sentido de carácter social o económico, por lo menos eso es lo que yo entendí. Muy bien. Hay varias preguntas también para la licenciada López Padilla. Alguna creo que ya se ha respondido, es decir, la idea de que falta de vinculación entre el ingreso y el gasto si lo considera violatorio de los principios de gasto público, y otra que dice, ¿por qué tomaron en cuenta el gravamen a los alimentos en base a cereales, entre otros, y no los alimentos chatarra como los que venden las empresas como Kentucky, McDonald's, Burger King, etcétera? ¿Será acaso porque le temen a que las pérdidas de las empresas transnacionales? Bueno, así es la pregunta. El problema de la vinculación entre el ingreso y el gasto es uno de los problemas más importantes que enfrenta el país. No tenemos herramientas recaudatorias. Yo doy clases de Código Fiscal de la Federación y cuando mis alumnos me preguntan, Pati, ¿cómo le hago para saber que efectivamente se está destinando al gasto público? Les dije, solamente entre una comparación entre la ley de ingresos y presupuesto de egresos. De ahí en fuera, no. El problema es que el concepto de gasto público es muy grande. Lo que está tocando el doctor, la parte de la salud obviamente forma parte del gasto público y en principio debe financiarse con todo lo que se recauda de impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, de aportaciones de seguridad social, es decir, forma parte del gasto público, una parte importantísima del gasto público, seguridad, justicia, salud, educación, todo eso forma parte del gasto público. Entonces, desafortunadamente no tenemos una herramienta, debiésemos tener más. No las tenemos, pero si hay un desvío, ya lo decía el diputado, está el principio de elasticidad,
si lo que se recaude por concepto de estos impuestos extrafiscales se destina a otras cuestiones que no sea salud, siempre y cuando sea parte del gasto público, es constitucional y no habría violación al 31 fracción cuarta, porque se forma parte del gasto público. Por otra parte, ¿por qué no están ese tipo de impuestos? La lista es larga, sin embargo, creo que fue un impuesto mal planeado, faltó, hay muchos problemas de inequidad, hay algunos alimentos que debiesen estar y no están, ¿sí? También hay alimentos que tienen mucho valor nutritivo que están y a lo mejor no debiesen estar, ¿sí? Efectivamente es una lista que genera muchos problemas de inequidad, pareciera ser que se va más a un campo que a otro. No creo que sea por hostilizar a las industrias, creo que simplemente fue una cuestión de falta de técnica legislativa y de apurarse por sacar las cosas y dejarse presionar por el calendario y por las fechas para tener todo listo, ¿no? Y que apenas esté encuadrando el presupuesto de egresos es una cuestión que también me preocupa, porque debería estar cuadrado en principio desde que se está presentando todo ley de ingresos, presupuesto de egresos. Ahora, pregunta el doctor, tiene razón, a lo mejor ve mucha pasión. Si pudiera yo solucionar el problema de la obesidad general, créanme que lo haría porque la sufrí, y no estaría aquí, estaría yo tratando de solucionar el problema de todos. Pero, ¿qué se me ocurre? Impuestos no están mal, yo no me peleo con los impuestos, ni me persino, ni me asusto con la palabra impuestos. Sin embargo, no me gusta llamarle un fin extrafiscal o un impuesto extrafiscal a un impuesto que es recaudatorio y que va a servir para satisfacer una parte del gasto público, que es este terrible problema de salud pública que tenemos, y sobre todo de diabetes. Impuestos sí, nada más no me lo justifiquen con la palabra extrafiscal dentro de la técnica de mi área, para poder justificar su inconstitucionalidad. Eso es lo que me preocupa, pero puede haber impuestos. Sin embargo, el impuesto no es lo único. En principio, el presidente Peña Nieto anunció que iba a haber una campaña contra la obesidad, una gran campaña orquestada por la Secretaría de Salud, que es indispensable. Si no la hay, el impuesto por sí solo no va a funcionar. Entonces es importantísimo que se orqueste. La educación para mí es básica. Sin educación no hay nada. Sin conciencia no hay absolutamente nada. Y los niños tienen que saber, o los adolescentes tienen que saber cuáles son los riesgos que pueden tener si son obesos. Ahora, otro problema que no vemos es que en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos no teníamos el problema de inseguridad que tenemos hoy, que por cierto también debe solucionarse con el gasto público. Entonces, antes podían salir a los parques, podían caminar, hacer ejercicio, ahorita no. Ahorita por la inseguridad no se puede salir, o los niños están pegados a los videojuegos. Entonces también es un problema de educación, incentivar el ejercicio y efectivamente un efectivo destino a esa parte de la salud que se requiere. Y fomentar la investigación y darles estímulos tributarios o no, pero darles estímulos para que se investigue y haya un destino al gasto público. Y yo tampoco quiero dejarlo todo a la educación o a la buena conciencia o a la voluntad. Puede ser que, como en el caso del cigarro, entre el derecho administrativo con las sanciones o los paliativos adecuados, pero no dejar todo en manos del impuesto. Les repito, señores, pónganse a pensar en el tabaquismo. Realmente empezó a haber un decrecimiento en el nivel de tabaquismo en el momento en que hubo la prohibición de fumar en lugares públicos, no tanto por el impuesto especial sobre producción y servicios. Gracias. Gracias. Diputado Cuellar, preguntan, también intento resumirlas. Primero, ¿a qué partido representa? Perdón que no lo mencioné yo, pero bueno, yendo a la pregunta, ¿por qué consideraron los legisladores el IEPS a la comida chatarra como opción recaudatoria al eliminar otros gravámenes si realmente las contribuciones extrafiscales en principio no tienen la finalidad fiscal o recaudatoria, sino proteger otras finalidades como la salud? Creo que el planteamiento es erróneo y el ejemplo fue un impuesto balear que fue declarado inconstitucional en España. Diputado. Bueno, yo insisto, no tiene por qué haber esta tensión entre el asunto de la recaudación y que sea extrafiscal. Yo creo que se puede armonizar. Necesitamos dinero y necesitamos que impacte efectivamente. O sea, por eso digo, son las dos cosas. No creo que debemos de centrar ahí la discusión. Creo que el tema es multifactorial. Tampoco se va a resolver solo con esto. Esta no es la varita mágica. Tiene que estar articulado con muchos otros factores, con políticas públicas en diferentes materias educativas, de salud. No se va a resolver solo con el impuesto, esto está claro. La pregunta también es, entonces, no hubiéramos hecho nada, pues, o sea, dejémoslo como está, ¿no? Si como está, entonces iba a resolver el problema, ¿no?
O sea, eso qué cambio de patrones culturales iba a generar. Y a mí me parece que sí hay que apostarle, que sí hay que tomar estas decisiones y hay que verlo también en la óptica de que efectivamente se obligue a que este ingreso vaya direccionado efectivamente para que cumpla este carácter extrafiscal para estas campañas, para estos programas, para esta materia de salud. Si no se hace así, sí sería un fracaso. Creo que lo que estamos obligados es a armonizar esta decisión. Yo creo que, y la pregunta, yo soy diputado del grupo parlamentario del PRD. El PRD, quiero decirles que fue el grupo parlamentario que con Acción Nacional planteamos este tema, porque además ahí coincidíamos en que el tema no era solo grabar los refrescos. ¿Por qué solo esos productos? ¿Y por qué no generar una visión más amplia? ¿Y por qué no pensar en estos alimentos no saludables? Yo no me gusta el concepto de comida chatarra, me parece que es inexacto, más bien es alimentos, Organización Mundial de la Salud lo que propone es el concepto de alimentos no saludables. Y me parece que en ese sentido, manejado así, todavía incluso va a entrar al tema de los tribunales, y creo que ahí puede ser muy bien defendido y esperar a que esto tampoco va a ser de un año para otro, un cambio de cultura. Esto lleva décadas, así como nos llevó décadas llegar a estos niveles de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas, igual va a llevar muchos años poder reorientar una política y también, insisto, a los empresarios les tendrá que generar un impacto en términos de los componentes, de las fórmulas que llevan los productos. Y ahí también, pues las empresas socialmente responsables tendrán que hacer un análisis de lo que han generado y cómo pueden contribuir para que la alimentación tenga otro carácter. Y creo que eso son parte de las ganancias. Yo le apuesto a que esta decisión que se tomó, sobre todo porque ustedes vean un poco la experiencia internacional. Es la primera vez que nos vamos a atrever a darle este enfoque, porque ya existían algunos impuestos especiales que iban más para el tema del medio ambiente, pero que no estaban reconocidos como tal, que tenían un carácter eminentemente recaudatorio. El asunto es cómo le damos este giro para que tengan este carácter extrafiscal, ¿no? Ojalá se lo alcancemos a dar, para que no se, efectivamente, y ahí coincido con la maestra Patricia, sí sería un grave error y sí tendrá consecuencias el que solo en materia ambiental, en materia de salud, sea un discurso para poder justificar la recaudación. Si logramos que no sea solo un discurso para blindar el que en los tribunales se pierda esta decisión, ¿no?, y que realmente, efectivamente, los recursos que se recauden vayan a generar este cambio de patrones culturales, inversión en políticas públicas para mejorar la salud, creo que ahí va a ser el gran logro. Y yo apostaría a que hay que seguir insistiendo. Efectivamente, todavía nuestro país en materia de presupuesto le hace falta muchos elementos de transparencia, de rendición de cuentas, hay gastos superfluos, hay una serie de elementos donde la gente dice, bueno, ¿para qué pagamos más si este dinero no queda claro para qué va a ser? Si este dinero no se traduce en políticas públicas que vayan justamente a la atención de los que más lo necesitan. Y yo creo que ahí es donde sí hace falta, yo coincido, debemos de ser más cuidadosos, más exhaustivos, más precisos técnicamente en esa parte que tiene que ver con el propio decreto del presupuesto de egresos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener una última ronda de conclusiones. Les pido a los participantes que sean muy breves, que no excedan ninguno, por favor, un par de minutos, donde simplemente nos señalen sus conclusiones y también, bueno, que no haya alusiones personales porque no va a haber derecho de réplica. Entonces, simplemente su conclusión, por favor. Adelante, doctor, perdón. Hace 2 años tuve la oportunidad de asistir a un foro de obesidad y diabetes en Dinamarca, país que ha logrado quebrar la curva de obesidad y de diabetes en forma muy importante.
Al finalizar la sesión, quien hizo los comentarios fue Kofi Annan en ese momento, y Kofi Annan, en vez de hacer un resumen, les dijo: ¿por qué no me ayudan a elaborar 4 twitters que puedan difundirse? Los 4 twitters se difundieron, y en el lapso antes de que acabara la sesión hubo 70,000 personas que accedieron al Twitter. Entonces yo voy a terminar haciendo, no pretendo hacer un Twitter, pero sí pretendo, con una frase muy sencilla, solicitarles algo en particular. Yo creo que, estando en un foro como este, lo que les pediría es que nos ayuden a financiar la prevención, la investigación, la educación y los modelos de atención. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve en mis conclusiones. Tengo la fortuna de tener el libro de tributación ambiental de la doctora Gabriela Ríos Granados, y hay una parte de la doctrina que me llama mucho la atención, que dice que un verdadero impuesto extrafiscal no tiene por finalidad recaudar, sino de tal forma ser confiscatorio o fuerte que inhiba la conducta. Los impuestos que ahorita tenemos no lo hacen, por lo tanto son solamente recaudatorios. Esa es mi primera conclusión. La segunda conclusión es: debe haber mayores controles presupuestarios. La exigencia del doctor es completamente válida, es lícita. ¿De qué nos sirve recaudar si no vamos a estar destinando de manera efectiva a todas las áreas de investigación y de salud que se requieren actualmente? Entonces, el mayor control presupuestario es indispensable. Yo entiendo que tenían que hacer alguna cuestión, tenía que legislarse, pero no puede haber, aun cuando haya que hacer algo, mi obligación como abogada es decirles: no puede haber una contribución que sea violatoria del 31 fracción cuarta, aunque persiga un fin extrafiscal. Entonces, por el hecho de tener que hacer algo, no se vale que haya cuestiones de equidad, de falta de proporcionalidad, como la vemos tanto en los impuestos ambientales propuestos como en los impuestos a los alimentos. Entonces, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y simplemente otra cuestión que me parece como conclusión: es válido y es necesarísimo hacer el análisis del funcionamiento de la contribución. Ustedes no habían nacido, yo tampoco, ninguno de los que estamos en el panel, pero cuando fueron los Juegos Olímpicos del 68, se estableció una contribución extrafiscal, que es la tenencia, para financiar los Juegos Olímpicos. Es la fecha. Al día de hoy, pasaron esos Juegos Olímpicos, pasaron mundiales, y la contribución sigue en pie. Entonces, ¿realmente cuál es el fin extrafiscal? Ninguno. Es un fin completamente recaudatorio. Entonces, es necesarísima la evaluación de cada uno de los impuestos extrafiscales que se establezcan, tanto la forma en cómo se están instrumentando, como los campos a los que efectivamente se están destinando, como en este caso el de la salud y la obesidad. Muchas gracias. Sí, gracias, con mucho gusto. Yo quisiera concluir con la tercera pregunta que nos habían enviado: si los impuestos especiales para la salud y la ecología son pertinentes en el contexto de la actual reforma hacendaria. Lo que nosotros decimos que lo que no sería pertinente es tomar posturas populistas de no aplicar impuestos que son indispensables para la atención de problemas graves del país. Sería como exhortar a la sociedad a no pagar el agua que consume, lo cual generaría simpatías momentáneas, pero tendría repercusiones a la gestión hidráulica y podría llevarnos incluso a la propia quiebra de estos organismos. Ante esto, esa pregunta cabría plantearnos otras. ¿Es pertinente el seguir permitiendo daños irreversibles a la salud pública y a nuestro medio ambiente? ¿Es pertinente eludir nuestra responsabilidad histórica ante el desolador panorama nacional de millones de enfermos de diabetes y ante el impacto ecológico? ¿Debemos seguir permitiendo que México tenga el honroso primer lugar de ser el primer consumidor de refrescos en el mundo? Ya lo decía el doctor, 163 litros por persona al año. La respuesta es evidente: debemos tomar con responsabilidad todas las medidas necesarias para preservar la salud y el medio ambiente. Los impuestos especiales efectivamente son una herramienta, mas no lo único. Hay que impulsar reformas necesarias para establecer programas permanentes de cultura de la salud y de la cultura ambiental. Nosotros, maestra, quiero decirle que el tema que usted tocó es muy importante, el tema del agua. Sí hay que revisar, porque de ser un derecho se ha vuelto un producto inaccesible y más caro. Parece que la botellita de agua cuesta
más caro que todavía algunos otros productos, y entonces sí, efectivamente está incompleta. Hay que meterse a regular y hay que trabajar esta parte de lo que es el agua, que sería más importante todavía que los propios refrescos. O sea, sí hay mucho que hacer. Yo creo que es un paso, no es suficiente. Yo creo que hay que seguir trabajando otros temas. La lista tampoco me deja satisfecho. Creo que sí tiene contradicción. Sí hay productos que es excesiva la propuesta y en otros no aparecen, ¿no? Sí, hay que pulir mucho las propuestas, pero creo que tenemos forma todavía de ir mejorando esto. Lo importante es que ya por primera vez están estos temas. Costó mucho trabajo, fueron muchos años de inercia. Las empresas presionaron mucho durante muchos años para que no se integrara. E incluso esa discusión de que fuera el 3%, luego el 5% y al final el 8%, y esos más de 5,000 millones de pesos van a ser importantes en esta política de salud. Entonces, yo les agradezco mucho su atención. No es el ánimo, si vieran ustedes la polémica que se da, allá sí es una polémica muy dura. Aquí creo que simplemente son posiciones, puntos de vista muy respetables. Cada uno tiene tareas diferentes. Qué importante sería más bien acercar la academia, acercar los especialistas, para que efectivamente los legisladores pues no tomemos decisiones equivocadas, sino que tengamos un sustento, un soporte. Y yo creo que ahí es donde es muy importante este tipo de foros, cómo poder acercar a la academia, porque a veces estamos muy lejanos y las decisiones que se toman en esos espacios de poder público son muy diferentes a los tiempos, a los espacios, a las reflexiones que hacen ustedes dentro de la universidad. Por eso, qué importante poder acercar el sector salud, el sector académico y los propios legisladores en el trabajo y en la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias. Bueno, los coordinadores del evento, la doctora Gabriela Ríos Granados y el doctor Diego Valadez, me han hecho el honor de pedirme, obviamente, moderar esta mesa, pero entregar los reconocimientos a quienes aquí han participado, y le entrego un reconocimiento al doctor David Kershenovich Stalisnovich. Muchas gracias. A la maestra Patricia López Padilla. Muchas gracias. Y al diputado Fernando Cuellar Reyes. Muchas gracias. Me pidieron dar un aviso parroquial, que mañana la última mesa será a las 6:30 y no a las 7 como está en el programa, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, con esto concluimos esta mesa. Muchas gracias a todos por su presencia.